Bienvenidos al programa cultural. Mi nombre es Cecilia, encargada de coordinar este programa cultural que empezó ayer y que continúa mañana. Hoy tenemos una charla que vino como rápido, pero que es muy, muy buena porque son tres personalidades muy interesantes, porque cada uno tiene un perfil distinto y en el diálogo del rol que cada uno actúa y ejerce es donde encontramos la riqueza. Ellos son Eduardo Basualdo, artista argentino. Después tenemos a Lorena Guillén Baschetti, directora y curadora del Parque de Esculturas de Garzón, y el galerista Piero Achugarri, director de la Galería Piero Achugarri y de la Fundación. Y los tres están vinculados en un proyecto que es muy interesante y personalmente me interesa saber qué pasa en Garzón y todas las facetas que tiene Garzón para dar y que sigue produciendo nuevos formatos, nuevas piezas, nuevos proyectos y novedosos, ¿no? Entonces, bueno, eso. Muchísimas gracias a todos por estar. Les doy la bienvenida y gracias a los invitados. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, gracias por las presentaciones y quería hablarle un poco del Parque de Escultura Garzón. Antes que nada, anticipo que mi padre, Pablo Achugarri, hizo una fundación hace 12 años con un parque de esculturas, que fue el primer parque de esculturas internacional aquí en Uruguay. Y bueno, la fundación muchos la conocen y estuvimos haciendo muchas muestras, intentando apoyar a los artistas locales, pero también trayendo muestras internacionales para el público de Punta del Este. Y muchos se preguntarán entonces, ¿por qué otro parque de esculturas en Garzón? Y esta es un poco la motivación por la cual estamos todos aquí con Eduardo y Lorena. Este es un parque que nace con una presencia de la naturaleza, una mayor presencia de la naturaleza, y Lorena nos va a hablar de este tema. Y es un parque que se comunica con la galería, porque la galería de Garzón, mi primera galería, está ahí, en el medio del parque, y al mismo tiempo se integra una nueva función que son las residencias de artistas. La necesidad de, que en realidad un artista cuando se encuentra en un espacio nuevo, ahí nace una obra de manera totalmente diferente. Entonces se empieza a desenvolver lo que es el proceso creativo y el artista puede tener una idea basada sobre lo que son unas fotos o un concepto que quiere expresar, pero en el momento que se encuentra a viajar y vivir el lugar, vivir en esta parte en Uruguay, todo puede ir mutando, ¿no? Pero bueno, yo quiero que sea una charla bastante abierta, digamos, hablando un poco, pasando la voz a Eduardo y a Lorena, y bueno, que sigamos, digamos, integrando concepto por concepto los tres, en vez de uno por vez. Lorena, ¿querés dar un seguimiento? Sí, cómo no. Gracias por estar acá. Hace casi 2 años, Pablo Achugarri y Piero me invitaron a dirigir este lugar, que era para mí un gran desafío. Yo soy artista, estudié arquitectura y antropología y hacer gestión no era para nada algo que me era natural. Sin embargo, no sé qué vieron, pero está funcionando. Dentro de ese proceso, lo primero que me tentó fue la escala. Es un parque de 159 hectáreas, que está a la escala de los parques más importantes del mundo. Empezamos a habitarlo. Ellos empezaron hace tiempo y yo hace poco empecé a convocar artistas muy seleccionados
que empezaron a generar mundos propios dentro del parque, que es lo que yo entendí, que es lo que más me interesó de las visitas a los parques, los mejores parques que vi en el mundo. En todas partes lo que ocurre es que cada pieza se apropia de un pedazo del parque y ahí genera un mundo propio. Y este parque da esa posibilidad. Es muy extraño ver un parque tan grande. El mejor de Europa se llama Yorkshire Sculpture Park, que es menos de la mitad del tamaño, por ejemplo. O en Estados Unidos el Storm King tiene un poquitito más. Pero estamos así en una escala que tiene una ambición de ser también internacional. No solo por los artistas convocados, sino por la generación de puentes con otros lugares. La primera exhibición que tenemos planeada es en diciembre. Eduardo es el primer artista convocado para esta exhibición. Es en diálogo con África y dialoga con un parque de esculturas que se llama Nirox, que está en la misma latitud de Garzón, a 200 kilómetros de diferencia en términos de latitud, que es increíble. Y vamos a hacer piezas de aquel lado del océano y de este lado del océano para que dialoguen arte latinoamericano y africano. Una vez fuimos uno y ahora volvemos a ser uno en muchos aspectos. Hay muchas piezas muy interesantes que están saliendo a partir de esta convocatoria. En el momento en que empecé a trabajar, la escala fue lo que más me tentó y la otra cosa era la posibilidad de seleccionar artistas y decirles, mirá esta escala. Y uno de los que más me interesó fue Eduardo, que siempre estuvo entre paredes, trabajando sobre todo el adentro y el afuera, que vos lo contarás mejor que yo, y de repente encontrarse en el afuera, en un lugar de tanta inmensidad y con tanta carencia de límite físico preciso, casi fue una incomodidad para vos, quizás. Sí, ¿voy con este? Bueno, buenas tardes. Sí, antes que nada, también contextualizarlo. Creo que es experimental para todos. Es como la primera obra de esta nueva gestión del parque. Entonces, también algo que pasó en el proceso fue que empezamos a ver las posibilidades juntos, ¿no? Sí. O sea, vos me ibas contando. Para mí, yo generalmente hace tiempo que mis obras dialogan con el espacio y con las leyes que organizan el espacio, particularmente la arquitectura, que de alguna manera es el regente por el que nosotros estamos ahora organizados, por ejemplo. Y el desafío en este lugar era justamente trabajar en un lugar abierto, que no presentaba límites visibles, salvo el horizonte. Con lo cual, bueno, fue un proceso difícil y tuvimos varias propuestas. Al final decidimos adaptar una idea que tiene que ver justamente, no están las imágenes, después las pasamos, ¿no? Después las pasamos, sí. Vos decime, yo las voy... bueno, después les cuento de qué se trata, entonces, el relato. Me acerco ¿querés? ¿Sí? Estas son fotos del proceso, porque si hay algo interesante que planteó Lorena para los artistas, yo vine, hice 3 visitas al espacio. No estuve en residencia, pero armamos como una especie de residencia intermitente, de venir, analizar, probar. Y hubo algo interesante que fue poder hacer bocetos tamaño real. Entonces, con ayuda de algunos trabajadores que trabajan en el parque, fuimos armando bocetos. Acá esta foto es de un primer emplazamiento de esta obra, que si querés la podés pasar. Esta es una idea, otra idea. Y esta es la obra por la que finalmente nos decidimos. Es una jaula, una celda, tamaño humano, como si fuera una prisión. Y lo que tiene es que forma parte de un grupo de trabajos que
siempre tienen algún aspecto alterado. En este caso, lo que yo hice fue separar los barrotes de las paredes lo suficiente como para poder pasar de un lado al otro. Lo que me gustaba esto forma parte de una serie de obras que son como ejercicios físicos, como herramientas, para poder volver ambiguas algunas reglas. En este caso era poder hacer una conexión fluida entre el interior y el exterior de un lugar tan confinado como puede ser una jaula, ¿no? Que justamente es un lugar del que no se podría salir. La idea era armar como una continuidad entre el afuera y el adentro. Y con Lorena también nos inclinamos por esta obra porque bueno, la pregunta era cómo lidiar con este tamaño lugar. O sea, bueno, están invitados a visitarlo, ¿no? Sí, por favor. Es un lugar de una belleza increíble. Es una reserva natural, ¿no? Sí. Que es otro aspecto del parque. Y es como si no hubieran qué hacer. Por lo menos esa es la sensación que a mí me inspira la naturaleza, como de parálisis. Y creo que una buena, o por lo menos la salida que yo encontré para dialogar con esa sensación fue volver a encerrarse. Como que hice el opuesto a lo que yo hago en algunos trabajos, que es encontrar la salida de donde estamos. Yo trabajo en los lugares convencionales del arte, que son más bien a puertas cerradas, y busco que pueda salir de ahí, con la imaginación, topográficamente. En este caso fue volver a encerrarse, poder sentirse encerrado en ese lugar gigantesco. ¿Qué te pasó con el color? ¿Qué pasó con el color? Porque había una pieza similar. ¿Qué es lo que te llevó a elegir este color tan particular? Bueno, lo del color fue difícil, pues mis obras no tienen color. Generalmente yo trabajo en blanco y negro, o sea, el color no es un interés. En este caso lo que sucedía es que nos pareció interesante volverla un poco más invisible a la obra. Yo tengo una versión de este trabajo que es en negro y que para mí está más relacionado con el lenguaje. O sea, para mí las leyes de la arquitectura y las leyes de la escritura tienen puntos de conexión. Hay un dibujito que después podemos ver en el que hay un señor encerrado entre renglones, ¿no? Que remite a esa idea de que las leyes del espacio y las leyes de la mente se parecen muchas veces. En este caso, el color creo que le aporta cierta invisibilidad y es como si pudieras hacer visibles leyes que no vemos. Porque cuando vos entrás y mirás el cielo, se confunden los barrotes con el fondo. Entonces es como una prisión imaginaria, no tan material, ¿no? Creo que le aportó es algo más, como más vaporoso, no sé. Sí, y la verdad que se trata de una obra que es una instalación, ya no es una escultura. El espectador se encuentra con esta estructura adelante y hace parte de la obra, interactúa. Esa misma obra, probablemente el mismo color, de alguna forma hace parte de la influencia de lo que fue el parque de escultura sobre tu obra, ¿no? ¿Crees capaz que...? Sí, yo creo que el color fue el anclaje que la volvió más específica. Creo que igual esta obra particularmente se expande en este espacio, o sea, le genera otro nivel de contradicción que cuando está en una galería, como que es todavía más arbitraria ahí. Y lo otro que por ahí no se puede ver en las imágenes, pero que sucede, es que es un lugar con mucho viento también. Y el viento atraviesa esta escultura y
y te da esta sensación de que vos podés estar más allá de esas reglas rígidas, ¿no? Que son los metales. Creo que contribuye también a esa porosidad que tiene esta obra. Hay algo que nos pareció muy interesante, es al empezar a trabajar, entender cuánto la naturaleza iba determinando y guiando el modo de trabajar, cuán inesperado era. Uno normalmente cuando proyecta para un espacio cerrado tiene mucho control sobre el resultado. En este caso no fue así. Por más que hubiéramos previsto muchas cosas, la presencia del viento fue algo que se nos escapó, que cuando llegó la pieza de repente el viento tenía un lugar fundamental y estructural y no era como un regalo un poco que había ocurrido. En el proceso de generar esta obra también Eduardo se encontró con otros invitados que tuvimos en el parque, residentes. Elba Byron es una de ellas, que es una argentina que tiene un trabajo maravilloso y va a ser un gran portal que me gustaría un poquito mostrar. Al momento de hacer, ahí, esa es Elba con su maqueta de portal que tiene 6 metros de altura por 6 de ancho. La empezamos a construir en breve. Y Elba, cuando la puso arriba de una colina, encontramos el emplazamiento, es una cosa bien difícil y muy agradable sentir cuando uno encuentra el lugar apropiado, y este va arriba de una colina y tiene unos escalones que llegan allá, unos escalones muy grandes. Y cuando llegó allá, Elba se dio cuenta que la pieza necesitaba una oveja, porque había muchos animales en la zona, y dijo, esta pieza necesita una oveja, y ahora está trabajando en la oveja. Y así también vino Eduardo, descubrió el viento, y vino Moataz Nasr, que es un artista egipcio que va a construir con nosotros dentro de poco. Ahí está Moataz y Elba en el taller de Pablo Achugarri. Y Moataz hizo esa pieza que están viendo en un cachito más atrás, en Nirox, esa. Es una pieza que va a ser acá pronto, similar. Esta tiene 30 metros de diámetro y la nuestra va a tener 30 metros de longitud. Y es un canal, como una metáfora sobre la vida que va a ser él. Y descubrió que el mejor modo de ponerla, que no había tenido en cuenta el sol cuando hizo esta pieza, y el mejor modo de ponerlo era de este a oeste, que al salir de la pieza se encontrara con el atardecer. Eso también le suma muchísimo. Él siempre había hecho estas piezas sin el sol, y descubrió que como egipcio el sol era fundamental y que empezar a ordenar las piezas en función a la orientación del sol era clave. Así que todos vamos descubriendo, hay como ciertos regalos que nos va dando el lugar de caminos, de tiempos, de decisiones. Y bueno, son como grandes oportunidades. Yo quería preguntarte un poco, ¿cómo sentías, como ahora tenés ganas de seguir trabajando en el exterior? ¿Qué pasó con como esto en relación a tu carrera, la inmensidad y sobre todo de donde vos venís, que siempre venís trabajando muy sobre el adentro y el afuera? Y en realidad fue un trabajo forzoso o sea, tuve que pensar específicamente en trabajar a la intemperie. Me costó. Estoy contento con nosotros hicimos esta obra y surgió en el proceso una idea también, que está acá. Sí, que hay un boceto de una obra que posiblemente también hagamos, que es una mesa y un banco en el espacio. Yo creo que esta obra es más producto del parque que la anterior, que también fue un poco la disyuntiva que teníamos con Lorena, o por lo menos la tenía yo, de si presentar, ya que estaba este parque fundándose, si presentar una obra que tuviera más que ver conmigo, que me represente a mí en el parque, o que fuera más producto del parque. Tampoco es fácil aceptar estas invitaciones en las que la obra tiene que salir, ¿no? Hay tiempos, hay intereses de que se inaugure, y creo que nosotros a último momento nos definimos por
medium, que es la jaula, pues nos parecía contundente y dentro de las obras que yo había venido desarrollando en este tiempo, encajaba muy bien con el parque. Ahora, creo que esta idea, que es simplemente un banco, o una silla y una mesa en el medio del lugar, para mí es nuevo. Creo que ahí es donde puedo responder, que es donde por ahí el parque me permitió encontrar una manera de dialogar simple y en la que creo que se logra algo similar, que es, yo siempre estoy interesado en la relación de nuestro cuerpo con el entorno. Y esta obra en particular me interesa porque vos podés adquirir, podés ponerte en posiciones muy domésticas en un lugar que es inmenso. A mí lo que me pasa con el espacio abierto es que no sé dónde ponerme. También es por el propio atrofia que uno tiene en el cuerpo, que estamos todo el día sentados de esta manera. O sea, usamos nuestro cuerpo de una manera muy, por lo menos en Occidente, muy básica. Y cuando te enfrentás a la naturaleza, al principio es incómodo. Y esta obra trae un poco, es como un pedacito de ese interior urbano a este lugar. Entonces vuelve, como que convierte todo este espacio en una inmensa habitación o algo así. Creo que es eso, que esta obra es como producto del encuentro con este espacio. Y creo que de alguna forma la obra o sea, Eduardo, el parque transfiere algo a Eduardo y Eduardo deja una obra para otro artista también, ¿no? Te deja un punto de vista, un punto de reflexión, un lugar para dibujar o para... de alguna forma el parque estábamos hablando ayer, se crea como un parque laboratorio, ¿no? Un espacio donde es casi un taller abierto y donde hay ese grado de flexibilidad de parte de Lorena, de parte mía, de parte del equipo, pero este grado de flexibilidad se encuentra con una respuesta simultánea del artista que al estar o al colocar puede de alguna forma crear una obra, o sea, llega con la idea de una obra permanente, pero al mismo tiempo puede dejar una obra temporánea o puede dejar una obra en proceso. Y al mismo tiempo aquí se ve una obra que está abierta a fomentar otros artistas o otras personas esa interacción, ¿no? Sí. Un poco... Sí, perdón. No, seguí. No, que un poco de lo que más nos interesaba en este lugar, un poco el planteo, es que no sea un lugar donde haya piezas que se apoyen. No es el tipo de parque de esculturas donde uno encuentra piezas apoyadas en el paisaje, sino que es realmente el resultado de una experiencia en el lugar y la prueba es parte de esa experiencia. No hablamos de piezas terminadas como joyas apoyadas, sino que otra parte del proceso de Eduardo, en el proceso descubrió que había unos postes que le gustaban mucho y los puso en otro lugar y de repente se resignificaron y quedaron allí como parte del proceso creativo. Eso me parece es una de las cosas interesantes, que uno no solo puede encontrar al artista trabajando en el lugar, sino que puede encontrar cosas que son como bocetos en escala real. A mí me resulta interesantísimo eso, quizás más que piezas terminadas, en el sentido de que uno siente como la pulsión de la creatividad. Y Sí. después hay otro aspecto que está bueno en relación a lo que dice Piero, que es que al ser un espacio tan nuevo, todavía no tiene historia y entonces, más que nada, uno tiene la tentación de dialogar con el futuro. O sea, como que esta obra nosotros la pensamos también como dejar una herramienta que puedan usar otros artistas cuando vengan, ¿no? Entonces, como que para mí lo interesante también es que no hay una tradición todavía, Sí. y sin embargo hay una ambición de perpetuidad, Sí. o de que dure mucho tiempo. Sí. Entonces hay un trabajo de proyección, ¿no? Sí, ahí hay como una suerte de interesante contradicción entre la idea de que queremos generar un lugar que tenga
que dure 1000 años, que pensemos que las obras van a estar allí muchísimo, y parte de la condición del artista es que tome en cuenta que la obra va a durar eternamente y no se va a mantener, que es raro, porque uno siempre está acostumbrado a que se limpie, se ilustre, lo habitarán pájaros y se corroerá y veremos qué pasa con eso, pero parte de la condición es que la pieza se va a mantener muy mínimamente. Y eso vive con la naturaleza, que la afecta cotidianamente. O sea, esa idea de permanencia, ese deseo de permanencia que tenemos todos en este mundo también, se ve contradecido con, por un lado, la naturaleza cotidiana y por otro lado, este deseo de ir haciendo cosas que quizás funcionan y quizás no, pero son parte de un proceso creativo que me parece que es muy valioso. Bueno, dos cosas que no hablamos y que me parece fundamental. Así que yo mando como dos preguntas abiertas y como que hablan un poco los dos, ¿no? La primera, a Eduardo, ¿cómo se sintió al ser convocado? O sea, cuando Lorena entró en contacto contigo y te estuvo hablando de este proyecto, si ya conocías Garzón o si ya tenías idea de lo que estaba pasando. Y otra cosa que le quería preguntar un poco a los dos es, cuando estuvo este encuentro, realmente la inspiración que te lleva a decidir este es el lugar versus este otro, ¿no? Y qué distancia ideal, hipotética, tendría una obra para que puedas tener su propio entorno y su propio diálogo con el parque, digamos. Bueno, con respecto a la invitación, siempre es incómodo trabajar con muchas condiciones. A mí por lo menos me pone nervioso trabajar con reglas nuevas. Porque nunca sabes cómo va a salir. Finalmente también te apoyas en la experiencia y siempre se resuelve, ¿no? Pero no puedo decir que fue como que estuve tranquilo. Por supuesto era un desafío, pero cada visita acá no era precisamente lo más, no sé cómo llamarlo. Y hasta que se te ocurre qué hacer es bastante frustrante. Como que venís, lo ves, pensás, proponés. Es muy, a mí por lo menos el proceso creativo me resulta arduo. Hasta que aparece un boceto de idea y empezás a alimentarlo. Aparecieron 20. Aparecieron muchas, pero bueno, nada. Creo que literalmente 20. 20, sí. Y después no conocía este espacio, sí conocía Punta del Este, estos paisajes. Bueno, no es en Garzón, o sea, es cerca del pueblo, pero no es en el pueblo, es otro lugar, ¿no? Sí, es literalmente Garzón, pero no es el pueblo, sino no es que el pueblo, en la claro. zona. Estamos a 10 minutos, 5 minutos. Y después el lugar apareció rápido. Es uno de los mejores lugares. No sé qué va a pasar era con los próximos artistas. También es eso, uno va agotando recursos y después va a tener que dialogar con otras obras. Eso es algo que después la curadora va a tener que poder negociar. Ahora, al ser pocas obras, es como tenés el privilegio de elegir y tener todo el campo vacío, ¿no? Sí, hay 12 obras ya en el lugar que se implantaron cuando el lugar tenía otra función. Era más un jardín de esculturas de tu galería, ¿verdad? Y ahora apareció la posibilidad de poblar estas 159 hectáreas, con lo cual empezamos a colonizar distintas zonas. Vamos corriendo animales, vamos corriendo cosas y vamos como, bueno, ahora ahora acá, ahora allá. Algunas de las piezas que están probablemente se muevan, pero ya hay mucho para ver. Aprovecho para invitarlos a que miren la página web, que es garzonparquesculturas.com, o su versión en inglés, Garzón Sculpture Park. Está en los dos idiomas, en cualquiera sea la entrada que no hace, pero ahí hay muchísima información sobre las cosas que hay para hacer allí.
Voy a primero contestar lo que me dijo Piero. Creo que hay una cosa que uno siente cuando algo es correcto, ¿no? Como la intuición funciona y funciona también en la espacialidad. No sé si es algo que también me viene de la arquitectura, que uno sabe que las obras de arquitectura, por lo menos el 40% es el emplazamiento. Si están mal emplazadas, la obra no funciona, o porque está mal orientada o mal emplazada. Y con las obras de arte pasa lo mismo. Nunca me había dado tanto cuenta como cuando aparece una obra en el paisaje. Donde va la puerta de Eduardo es fundamental. No puede ir para el otro lado ni 45 grados, porque se arruina la obra. Bueno, en realidad está arriba de una lomita. Sí. Y la obra dialoga para mí con la cúpula celeste, ¿no? Sí. Entonces está como cerca, tiene ese techo. Sí, tiene una distancia de otras obras que cuando uno la va viendo tiene un poco como, fuimos charlando, tres etapas de acercamiento, ¿no? No sé si querés contarlo vos o tenemos unos minutos eso más. lo dijo uno de los visitantes el día de la inauguración, que decía que le habían pasado, es una obra que trabaja a la distancia y a medida que te vas acercando va cambiando. A la distancia parece una escultura, cuando te acercás notás que es una celda y cuando llegás te das cuenta que podés pasar. Y a mí me gustaba eso, porque también es un aspecto que se juega mucho en mis trabajos, que tiene que ver con lo que uno piensa que es y lo que el cuerpo confirma que es. Como si fueran dos maneras de discernir que conviven en nosotros, que a veces se contradicen y a veces no. En este caso sí, porque la vista indicaba algo una imposibilidad que el cuerpo confirma que no es. Porque recién cuando estás muy cerquita, casi al lado, te das cuenta que puedes dar un paso y entrar. Ese juego entre el sentido de la vista y el sentido del tacto, en mi trabajo también es importante. Y lo que decía esta persona era que justamente se jugaba en la distancia, que es como se juegan estos dos sentidos. Uno con la vista puede reconocer a la distancia y con el tacto no. Con el tacto necesita acercarse. Eso. Y cada uno de ellos, de alguna manera, resume lo que es para mí nuestra doble identidad, que es lo racional y lo físico al mismo tiempo, ¿no? Una cosa que es muy interesante, que lo pueden ver cuando vayan allá, es que ese celeste hace ese color tan específico que encontraste, que buscaste y encontraste, hace que la pieza sea casi un dibujo. No parece real. Uno lo ve y no... a ver si podés poner... Hay otra imagen que por ahí lo muestra un poquito más. Pero es rarísimo. Es como un render. No parece... No da en la pantalla lo que es. Parece como una abstracción. Como si uno le pareciera que hay algo, pero no hay. Después se acerca, pero tiene un color que lo hace como que uno no sabe de qué material es. Será como, sí, para mí es como digital, diría un poco. Claro. Como más del mundo de las ideas que de la materialidad. Y de las imágenes, claro, sí. El mundo de las imágenes. Y un poco tu pensamiento detrás de la pieza también tiene que ver con esto, que tiene que ver con lo que nos ordena y no es necesariamente físico. Bueno. ¿Quieren agregar algo? Lorena, ¿tú querías expandir un poco más sobre la parte de reserva biológica y la naturaleza y todos los programas con la naturaleza? Sí, cómo no. Parte de la tentación de manejar ese lugar era aprovechar todas las oportunidades que me da. La primera vez que fui encontré ñandúes y venados de campo. No podía creer lo que estaba viendo. Digo, bueno, acá hay que hacer algo. Entonces, con la anuencia de todos, contraté el mejor biólogo que hay en la zona, que es alguien que contrata a la UNESCO para confirmar, Naciones Unidas, para confirmar que los proyectos que ellos hacen están bien. O sea, Adrián Aspiros es un genio. Y junto a él hicimos todo un reconocimiento de los animales y las plantas que hay en el lugar. Y también hicimos senderos para caminar. Así que hay como un proyecto muy lindo. Van online a la página Garzón Parque Esculturas o Garzón Sculpture Park y allí hay una parte enseguida, dice senderos, y pueden recorrer los senderos y hay un texto precioso, dibujos hechos a mano
sobre todo lo que se puede ver en el lugar. Son senderos breves de 1,5 kilómetros, que permiten conocer ese paisaje que tanto creemos que conocemos y al final en realidad no lo conocemos, ¿no? También otra tentación era atraer a los chicos. Entonces armé un programa de educación de la mano de uno de los parques de esculturas de Europa más importantes, que se llama Vanos, que está en Suecia, y tiene el programa de niños más importante, más prestigioso en Norte de Europa. Trajimos a Elin Magnusson el verano pasado y, bueno, y armamos un programa lindísimo que también está... Parte de la idea del parque es que sea autonavegable, así que pueden ir, todo está en la web, miran, buscan programa de niños y allá hay actividades para hacer con cada una de las esculturas que hicimos de la mano Elin y yo. Y el domingo que viene aprovecho para invitarlos, si alguien tiene niños o conoce, niños y familias son bienvenidos el 11 a las 5 de la tarde a hacer un programa lindísimo con todas las obras, actividades con cada obra que no son de dibujar o pensar o mirar el arte con el ceño fruncido, sino realmente experimentarlo con el cuerpo y con las emociones y con todos los sentidos. Hay una persona en particular que va a venir, un artista, Papaleo, que él trabaja con arte inclusivo y trabaja mucho con ciegos. Entonces parte de la idea es comprender las obras no desde la mente, sino desde el cuerpo, desde el sonido. Y bueno, a mí me parece que es alucinante. Por eso estoy tan entusiasmada con todo el proyecto. Creo que nos quedamos sin tiempo. No sé si querés agregar algo. ¿Querés agregar algo? Yo estoy bien. Bueno, gracias por venir. Bueno, los invitamos todos a visitar entonces. Muchas gracias. Muchas gracias.